Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Bueno, en primer lugar, pues una disculpa tal vez por la parte estética del video. Bueno, de ayer a hoy, pues amanecí con una pequeña inflamación en el ojo izquierdo, pero también teníamos un compromiso que es compartir a lo largo de estos días, ya que ayer meditábamos sobre el evangelio de las 5 jóvenes, pues que eran preparadas y las 5 descuidadas. Pues queríamos hablar sobre 5 aceites que son necesarios en la vida del cristiano, o por lo menos también participándolo desde la perspectiva católica, 5 aceites necesarios para mantener nuestra lámpara encendida. Y la idea es hoy empezar, pues, hoy tal vez iba a empezar con el último, pero aprovechando también la coyuntura de la celebración que hoy tuvimos en la iglesia, que es pues la dedicación de la Basílica de Letrán, que pues en este caso nos recuerda el primer templo católico, pues que fue levantado en este caso en épocas y por impulso del emperador Constantino, después de que en el año 1312 se da el edicto de Milán, donde se cesa la persecución que durante tanto tiempo pues afectó a la Iglesia Católica, ¿ok? Y eso es importante, un dato que quiero pues antes abrir un pequeño paréntesis en todo esto. Siempre se ha manejado erróneamente y principalmente los hermanos pues si quieren, por decirlo de una manera, desestabilizar a la Iglesia Católica, decir que la Iglesia fue fundada por Constantino en ese tiempo. Pero bueno, partiendo de algunos principios históricos y que en el momento de que Constantino pues hace esa apertura a través del concilio de Letrán, ya habían pasado varios papas, como en este caso fue el caso de Pedro, de Lino, de Cleto, de Clemente. Entonces la iglesia sí existía. Lo que pasa es que en ese año 312, deja de ser perseguida y más bien Constantino, quien había pues recibido el evangelio, pues más bien la convierte en la religión del imperio y permite que se levante un templo, en este caso el templo de San Juan de Letrán, que para conocimientos generales, aparte de ser la primera pues iglesia o el primer templo que se edifica desde la historia de la Iglesia Católica, aparte de eso es la parroquia del Papa, es como por decir algo, el templo del Papa. Entonces, pues aprovechando esa coyuntura histórica, pues vamos a ver primero de los aceites, que es justamente la vida sacramental. Es importante entender que los sacramentos se convierten en gracias que pues proyectan la acción de Dios dentro de la iglesia. Por decirlo de alguna manera, ¿ok? Es a través de los sacramentos que Jesús proyecta su fuerza para que los cristianos podamos vivir y acercarnos en ese contexto de santidad, como bien lo indica el catecismo de la Iglesia Católica. Cada sacramento es, por decirlo de alguna manera, como aquella parábola, mejor, aquella parábola, no, aquella historia de aquella hemorroísa que toca el manto de Jesús y que a través de la fe con que ella toca, pues se proyecta una fuerza que logra a la larga sanarla. Pues bien, algo parecido hacen los sacramentos. Nuestra vida sacramental no podemos manejarla en un tema de cumplir únicamente, sino que es esos regalos que nos da el Señor que nos permiten cada día modelar nuestra vida de una manera más cercana a Él. Y ahí es donde entran fuerza y sentido el de los 7 sacramentos. Empezando por el bautismo. Ya en algún momento al inicio de su pontificado, el Papa Francisco nos invitaba a recordar la fecha de nuestro bautismo. Es muy curioso y es muy bonito y no es una crítica, al contrario, pues de ahí es un lindo gesto y es una manera muy hermosa de disfrutar la vida, que acercándose el inicio del mes o cerca del cumpleaños de las personas, pues empiezan a hacer publicaciones, que esté cerca el mes de mi cumpleaños, está ahí pronto mi cumpleaños y todo lo demás. Y se hace una preparación bonita como un signo de, pues, de amor a la vida que hacen muchas personas en función de su fecha de nacimiento. Bueno, como cristianos, como católicos, pues debería tener el mismo valor o el mismo sentido la fecha de nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque a través del bautismo renacemos a esa vida en Cristo. Jesús, a través del Espíritu Santo, la gracia de Dios, imprime en nosotros, en nuestra alma, un sello que nos indica y nos recuerda que somos hijos de Dios, que tenemos el acceso a la santidad y sobre todo
a esa lucha que termina desembocando en ese encuentro con el Señor. Entonces, en primer lugar, ok, el bautismo, es cierto que quizá en la mayoría de nuestros casos, pues lo recibimos cuando éramos muy pequeños, cuando estamos prácticamente con meses de nacidos. Pero eso no indica que es una fecha muy importante a la cual debemos encontrarle y disfrutar de toda la bendición que ello implica. El ser bautizados es estar incorporados en el cuerpo de Cristo, recibir la gracia del Espíritu Santo e iniciar ese camino de santidad agarrado con el Señor, como decía San Pablo, que es aquello que nos permite morir con Cristo para resucitar con Cristo. Entonces, es necesario que hagamos esa conciencia de comprender el valor de ese primer regalo que en muchos de nuestros casos, pues fue obsequiado por nuestros padres, quienes en fe veían necesario que nosotros también fuéramos bautizados. Y así podemos enumerar cada uno de los 7 sacramentos, tanto el sacramento de la Eucaristía, evidentemente como el principal de todos, como aquel que nos permite alimentarnos de Cristo, y entra el adagio popular de que uno es lo que come. Entonces, si nos alimentamos de Cristo, ¿en qué nos convertimos? En nuevos Cristos, en dar ese testimonio. Igual el sacramento de los sacramentos de curación, tanto de esa curación física, por decirlo de alguna manera, que es la unción de los enfermos, que a la larga también se convierte en un proceso de curación espiritual, pero sobre todo el sacramento de la reconciliación, que nos ayuda a acercarnos a Dios en esos momentos en el que el pecado nos aleja de Él, y recordar que Dios es ese Padre misericordioso que hablaba el Evangelio según San Lucas, que siempre está dispuesto a recibir con los brazos abiertos a sus hijos. Lo mismo también ocurrirá con la confirmación, que nos permite ya adquirir esa madurez en la fe, y sobre todo que es esa confirmación de mi condición de cristiano, y sobre todo el llamado que voy a recibir y cómo a través del Espíritu Santo yo voy a formar parte activa de la construcción del reino de Dios. Y así también pues el sacramento del orden sacerdotal o el sacramento del matrimonio, que son vocaciones específicas que nos da el Señor, llamados que nos hace para poder ser, en este caso, servidores y signos de su amor en medio de la iglesia. Entonces, qué importante se vuelve el comprender todos y cada uno de esos elementos, no como cumplimientos, no como un checklist, no como algo que yo tengo que cumplir porque si no me voy a condenar. No, ese no es el objetivo. El objetivo es aprender a acercarnos a los sacramentos, a pedir al Señor en primer lugar que la luz del Espíritu Santo nos enseñe a entender la riqueza que ellos tienen, el valor que ellos tienen, los efectos que ellos van a tener en nuestra vida cuando aprendemos a vivirlos como lo que son, regalos de Dios. El Señor no nos obliga a nada, no nos obliga a confesarnos, no nos obliga a casarnos, no nos obliga a ir a la Eucaristía, sino que nos da una invitación a servirnos de algo que nos transforma y nos acerca a Él. Lo que pasa es que si no aprendemos a valorarlo como lo que son, si no nos movemos de este plano espiritual, o mejor dicho, natural, que nos impide entender que nuestra razón de ser, que nuestra espera está en la venida del Señor, entonces seguirán siendo rituales aburridos y cosas pues que no tienen ningún sentido. Pero el valor de los sacramentos nacen y son producto de, inclusive, de la entrega amorosa de Cristo. Recordemos inclusive, como lo dice el apóstol San Juan en su evangelio, que Jesús, el último regalo que nos da después de habernos redimido, después de haber exhalado su última respiración, después de haber entregado el Espíritu al Padre. Y ojo, que durante ese proceso inclusive realizó un sacramento de la reconciliación, primero pidiendo perdón por aquellos que en ese caso lo estaban asesinando, y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así, en el momento más extremo de la vida de San Dimas, el Señor le dio el sacramento de la reconciliación en la cruz y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí mismo perdona sus pecados. Pero dice igual que al final de ese camino tan doloroso, después de muerto, después de haber entregado su vida, la lanza
golpea, rompe su costado y brota sangre y agua, lo cual los padres de la iglesia desde tiempos antiguos han visto ahí dos sacramentos. El bautismo que nos incorpora, nos purifica, nos salva el pecado original y nos incorpora la gracia de Dios a través de la iglesia, y la Eucaristía, que es ese alimento que nos mantiene firmes y fuertes en ese peregrinar, así como el pueblo de Israel se tuvo que alimentar del maná y las codornices para poder afrontar la dura prueba que fueron esos 40 años de peregrinaje en el desierto. Así Cristo mismo entrega su cuerpo para que podamos adquirir esa fuerza, y así podemos seguir con las gracias y virtudes que nos dan cada uno de los sacramentos. Entonces, ¿cuál es ese primer aceite que es necesario para poder acercarnos a la gracia de Dios? Justamente los sacramentos, como signos de la gracia y de la fuerza de Cristo que actúa en nosotros. Pero para que esos sacramentos tengan una plena acción en nuestra vida, es necesario que aprendamos nosotros y le pidamos al Espíritu Santo esa fuerza y esa apertura de verdaderamente entender lo que aquello hace. Reitero, de trascender de nuestra cotidianidad, de trascender de nuestra naturalidad y ver más allá, y sobre todo, que es algo que nace de nuestra necesidad de encontrarnos al final de nuestros días con Dios. Es necesario que aprendamos a valorar los sacramentos, a encontrar en ellos el verdadero sentido de nuestra vida y sobre todo verlos como lo que son, un regalo. No son un requisito, no pueden ser un requisito. Son un don de Dios. Porque qué maravilloso don puede haber que renacer en Cristo, que recibir a Cristo como alimento que nos fortalece, de darnos cuenta y confirmar mi fe en el Señor como aquel que me ha salvado y al cual yo quiero entregar mi vida. Aquel que perdona mis pecados, que son muchos porque yo me equivoco, pero sé que siempre estará a su abrazo para, en ese caso, restaurarme de mi condición pecadora. También aquel aceite que me recuerda que el Señor sanó, y no solamente sanó cuerpos, sanó almas. Y que en esos momentos de temor y angustia, que son las enfermedades, puedo sentir a través del aceite ese olor y esa cercanía de Cristo, que es el médico por excelencia. Y finalmente, entender que también soy llamado a una vocación a la cual el Señor pues justamente me impulsa y me acompaña, sea a través del orden sacerdotal, donde puedo en su persona, en este caso, como dicen, en persona Christi, puedo yo también pues ser el medio por el que el Señor perdone los pecados y le dé alimento a su pueblo, siendo yo sacerdote, que puedo usar el sacramento de la reconciliación y puedo celebrar la Eucaristía, como también aquellos que hemos tenido el don del matrimonio y el regalo del matrimonio. Pues en nuestra relación de pareja también es importante y es un llamado a, en este caso, pues ser signos del amor de Dios a su iglesia, del amor de Cristo a su iglesia, de entregarnos unos a otros con esa misma intensidad. Esa es la gracia de los sacramentos y el poder que en ellos existe. Qué lástima que a veces nosotros nos hemos limitado a simplemente hacer las cosas por hacerlas. Pero no, hoy es necesario que nos volvamos al templo como Jesús, con ese celo, que nos volvamos a la iglesia, que nos volvamos a todo aquello que la iglesia nos da y lo valoremos, que no se convierta en un tema de como si fuera un mercado, de que no se nos olvide que es un lugar de encuentro con el Señor, que podamos valorar el templo. Y cuando hablo del templo no hablo únicamente de la estructura, sino la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual nosotros formamos parte, y los medios que nos da la iglesia para poder luchar y acercarnos a la santidad. Ese es el sacramento, ese es el sentido, ese es el valor. Y como les digo hoy, en el contexto de esta fiesta de la dedicación de la iglesia de San Juan de Letrán, pues seamos nosotros esa misma iglesia, esa iglesia que está para ser testimonio de Dios, que está para ser signo de presencia de Dios en medio de su pueblo, y que es algo que solo podremos hacer cuando nos acerquemos con gracia, con confianza y sobre todo con respeto y amor, por ese amor que también el Señor nos ha dado en cada uno de esos signos que Él nos entrega para poder, en ese caso, acercarnos a la santidad. Pidámosle al Señor verdaderamente la gracia y hagámonos conciencia
pensémonos a formarnos sobre los sacramentos y veamos el gran regalo que Dios nos da a través de cada uno de ellos. Feliz semana.